Hoy día sí me acuerdo. Ya. Vamos a partir entonces con el PPT. Ya. Lo que vamos a ver hoy día, la semana pasada estuvimos viendo los factores de crecimiento y quedó uno pendiente, que era la temperatura, porque este factor requiere su tiempo. Requiere su tiempo porque es uno de los factores que más se utiliza para la preservación de alimentos y específicamente para esterilizar matrices alimentarias. Ustedes saben que la pasteurización o los tratamientos con temperatura son esenciales, ¿ya? Ayer estudiando un poquito para preparar la clase, encontré unas diapos un video en realidad donde contaban cuál era el inicio de la pasteurización y en realidad no fue Pasteur, fue otro tipo, obviamente, con un apellido que no recuerdo porque era súper largo y difícil de pronunciar, algo con Ofra no sé cuántito, y ahí se los puedo buscar para comentar después, pero sin conocimiento, era una observación más bien empírica. O sea, solamente por casualidad descubrieron este fenómeno, después sus parientes siguieron investigando un poquito más allá, y esto era asociado a la industria de los alimentos, o sea, era para permitir que los alimentos duraran más tiempo. Y después Pasteur, ya teniendo conocimiento de la existencia de los microorganismos, pudo establecerlo de manera más científica. Claro, piensen que esto fue antes del descubrimiento de los microorganismos, entonces era casi magia, ¿ya? Entonces, vamos a ver si funciona el pasadiapo hoy día. No, gracias. Ya, no sé qué le pasa a mi... Bueno, mi computador está súper caprichoso. Yo creo que lo he hecho trabajar mucho. Ya. Las voy a poner así al principio, por lo menos, que es la parte más rápida, ¿ya? Están arriba con audio, así que ahí lo pueden ver. De todas maneras, nunca les comento las diapos que tienen muchos conceptos porque no tiene sentido, las pueden leer. ¿Para qué se las voy a leer? Entonces, respecto al efecto de la temperatura sobre el crecimiento de los microorganismos, hay 3 temperaturas que son esenciales. Y esto son propias de cada microorganismo, ¿ya? Está la temperatura mínima, que como su nombre lo dice, a la más baja temperatura en la cual hay desarrollo del microorganismo. La temperatura máxima, que es la temperatura más alta a la cual hay desarrollo del microorganismo, y la temperatura óptima, es en la que mejor se desarrolla el microorganismo. Por lo tanto, ¿qué parámetro es más alto? ¿Qué parámetro de crecimiento debe ser más alto cuando estamos en la temperatura óptima? ¿Qué parámetros cinéticos recuerdan? ¿Recuerdan alguno? 60 o no. La velocidad de crecimiento, ¿ya? La velocidad de crecimiento es la variación de la biomasa por unidad de tiempo. Y ese parámetro es mucho más alto, o sea, la variación es mayor por unidad de tiempo en la temperatura óptima del desarrollo del microorganismo. Cuando nosotros graficamos la velocidad de crecimiento versus la temperatura, lo que vamos a ver, y todos los microorganismos manifiestan esta especie de curva, ¿ya? Si ustedes se ponen a analizar, mu a temperaturas muy bajitas es 0, por lo tanto el microorganismo no está creciendo. A medida que va aumentando la temperatura, comienza a observarse un número diferente a 0 respecto a mu, y ese primer punto donde mu comienza a aumentar es la temperatura mínima. Si se fijan, la velocidad es muy bajito, por lo tanto está creciendo muy lento.
Y esto empieza a aumentar, Mu empieza a aumentar lentamente, lentamente. Recuerden que existe una necesidad de energía de activación y que eso es dependiente de la temperatura. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, la temperatura va aumentando, Mu se va haciendo un poquito más alto y por lo tanto el microorganismo debería crecer a mayor velocidad. Hasta que llegamos a un punto que corresponde a la temperatura óptima. Como les dije, este depende del microorganismo y de sus adaptaciones. En este punto alcanzamos el máximo valor de Mu. Posterior a eso, y esto es así en todos los microorganismos, rápidamente a medida que aumentamos la temperatura, Mu baja. Mu disminuye, suena raro, Mu baja. Esto quiere decir que el microorganismo tiene un amplio rango de crecimiento a temperaturas más bajas que la temperatura óptima, pero por sobre la temperatura óptima es muy sensible, ¿ya? Esto quiere decir que cuando tú le pones la energía suficiente para que las reacciones lleguen a la máxima velocidad, todo bien, pero si te pasas, lo que ocurre es que las enzimas comienzan a sufrir daño. Recuerden que todo esto es como una olla a presión, están todas las moléculas moviéndose. Entonces, si tú le pones mucha temperatura, el movimiento es más rápido y esto puede desarmar alguna estructura y al final, en vez de producir que la energía de activación ocurra, en realidad nunca ocurre porque ya las estructuras no tienen la forma que requieren, ¿ya? Al igual como lo vimos con el pH y con otros parámetros, los microorganismos pueden tolerar o tener distintas temperaturas óptimas. Y dependiendo de eso se pueden clasificar en cicrófilos, mesófilos. Los mesófilos son de vital importancia para la industria de los alimentos porque aquí se encuentran los microorganismos que nos enferman. Son microorganismos que a la temperatura cercana a la de nuestro cuerpo se sienten muy cómodos, están en su máxima valor de Mu. Después, los que resisten o que su temperatura óptima es más elevada se denominan termófilos y aquellos cuya temperatura óptima de crecimiento es más cercana a 100 se denominan hipertermófilos, ¿ya? Los que dan más dolores de cabeza en la industria de los alimentos son todos en realidad, pero los cicrófilos son complicados, porque ustedes saben que se usa la refrigeración para mantener muchos alimentos y estos microorganismos crecen a baja temperatura. Entonces, en realidad en esas condiciones el alimento sigue contaminándose. Los mesófilos ni hablar, son un dolor de cabeza, pero ellos a bajas temperaturas, si ustedes se fijan, Mu disminuye mucho. A 4 grados, que debería ser el pic de esta curva, prácticamente no hay crecimiento. Y los termófilos también son un dolor de cabeza. Uno de los, en realidad más que un microorganismo termófilo, una de las estructuras que son más resistentes a la temperatura son las esporas. ¿Alguien sabe lo que son las esporas? Lo vimos cuando vimos microscopía. Vimos cómo se teñían. Marcelo, ¿sabe lo que es una espora? No, profe, no lo recuerdo. ¿No? No. Ya, una espora es una estructura en la cual la bacteria protege su material genético. No es una entidad vegetativa, como se llama, o sea, no está viva, no se replica, pero es como una cápsula que permite la protección del DNA. Baja su actividad de agua y llena, o sea, va acumulando por el exterior un montón de estructuras muy resistentes que permiten proteger ese material genético. Una vez que eso ocurre cuando la bacteria está expuesta a condiciones desfavorables. Una vez que vuelven a ser favorables las condiciones, esta espora germina y vuelve a producir una bacteria que puede replicarse normalmente. Esas son las bacterias más difíciles de controlar, porque efectivamente tú lo sometes a un tratamiento de temperatura alta y esporula, y después cuando llega al consumidor ese producto, por ejemplo una conserva, esta bacteria vuelve a germinar. Es el caso de Clostridium, ¿ya?
Bacillus cereus también puede esporular. Y Bacillus subtilis también. Ahora, ¿qué hace que algunos microorganismos tengan temperaturas óptimas diferentes? Existen adaptaciones para crecer a cada una de estas condiciones. Aquí hay algunas listas, algunas de las características de, por ejemplo, los microorganismos que requieren adaptación a alta temperatura, como los termófilos. Sus enzimas son más resistentes y para ello son hidrofóbicas, es decir, repelen el agua. Entonces, al repeler el agua y todo el medio está lleno de agua, lo que ocurre es que sus estructuras son más compactas. Entonces, si las moléculas de agua se están moviendo alrededor, no van a afectar su estructura porque ella repele el agua en su interior y por lo tanto se sigue manteniendo a pesar de que las moléculas de agua se mueven. Si tú pones una molécula de agua en medio de una caja de proteínas y debido a la temperatura esta molécula de agua se mueve más, la posibilidad de que se desarme la estructura es más alta, ¿ya? Entonces, al ser hidrofóbica, las moléculas de agua quedan fuera de la estructura y esto permite que mantenga su estructura a pesar de la temperatura externa. Existen algunos solutos que también estabilizan las estructuras de las proteínas que se ponen por fuera, que las protegen, y aquí hay una lista de algunos. Y lo otro es que los ácidos grasos de la membrana, recuerden que la membrana es como el cerco, la periferia, es la que permite que dentro de la célula estén las condiciones, aunque afuera sea adverso el medio. Tienen ácidos grasos saturados. ¿Saben cómo son los ácidos grasos saturados? Esto lo deben haber visto en química. Lo que ocurre con los ácidos grasos saturados. ¿Se acuerdan cómo graficar una cadena de ácidos grasos? ¿No? Ya. Ay, que está gorda. ¿Una montañita? Como una montañita, exacto. Entonces, vamos a dibujar las montañitas. Aquí. Entonces, los ácidos grasos saturados, y cada uno de los puntos representa un átomo de carbono. Si yo pongo un ácido graso saturado al lado de este, va a tener la misma forma. Tenga el mismo número de carbono o diferente. Entonces, al ser de esta manera, entre ellos hay interacciones que hacen que esta estructura sea muy, muy rígida. Y recuerden que lo que está ocurriendo en esta condición es que todo se está moviendo. Entonces, esta estructura rígida permite que la membrana se mantenga. ¿Qué pasa con una adaptación al frío? Lo contrario, hay insaturaciones. Las insaturaciones en la naturaleza, ¿de qué estilo son? ¿Cis o trans? ¿Cis? Cis. ¿Qué significa cis? ¿Para dónde tengo que hacer la montañita? Aquí. Igual o no. Para el mismo lado que el anterior, para el mismo lado que este carbono. No sé si se acuerdan de eso, ¿ya? Sí. Si este carbono y este carbono están al mismo lado, la insaturación es cis. Entonces, si yo tengo al lado de este un ácido graso saturado y después vuelvo a tener un insaturado, bueno, más o menos, lo que ocurre es que se van generando estos espacios acá entre medio, la interacción ya no es tan fuerte, y eso aumenta la fluidez de la membrana. ¿Qué pasa con los ácidos grasos trans? ¿Alguien puede explicar qué pasa con los ácidos grasos trans? ¿Qué forma tienen? Profe, ¿Sí? es que me confundí. No sé por qué yo me acordaba que los saturados eran lineales y los insaturados eran de esa forma, porque
para que avanzaran. O sea, me acuerdo porque eso, de esa forma, así como zigzag, por decirle,